Buenos días, mis niños. Buenos días. Hola, Mis niños. hola, profe. Hola, mis corazones. Hola, profe. ¿Cómo amanecieron? profe. Hola, mis amores. ¿Alcanzan a ver la letra del tablero? Sí, señora. Hola, profe. ¿Sí? Sí, señora. Hola, mi amor. ¿Qué lees, Sara? Está formado por dos. ¿No se ve bien? Sí, profe. ¿Qué dice Alan Salamanca? ¿Qué dice acá en corazón en el tablero? Los ángulos. Ah, muy bien. Profe, ¿te puedes correr un poquito? Está Ay, conformado por dos semirectos, los cuales parten de un mismo vértice, semirectas. eso, mi amor. Sí, bien. Bien, corazón, sí. Ah, entonces sí, ven. Entonces esperamos 2 minuticos, que se conecten más compañeritos, 2 minuticos nomás y empezamos la clase. Listo. No, yo dije palitos, no bolas. Ahora haga una sola bola y haga palitos. No, haga bola, haga palitos. Tienes una mano, me escribí y ahí sí se desconectó. Profe, me están mandando cosas. Juan Diego, dígale que no empieza a mandar esas cosas. Ah, y después dice, yo veo que Me mandaron. Profe, alguien está escribiendo. Y mis amores, ahorita cuando empecemos la clase ya no pueden estar cuando empecemos la clase ya no pueden escribir. Pero decirle una cosa, ¿cierto? Es que yo no voy a decirle, sino que dicen que poner mucho cuidado cuando se eche o con principio y se moje en el pelo también, porque eso después no, cuando se vestido, Profe, alguien sigue escribiendo. Listo, mis corazones. Muy buenos días, mis amores. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a empezar con la clase. Buenos días, profe. Y el bigote. Todos silencian los micrófonos, por favor, mis corazones. Solo los micrófonos, la cámara no. Solo silencian los micrófonos.
Ya se unió Alan y se unió Alan Enrique y se unió Fabio. Y mis corazones, mantenemos así el enunciado. No sé. Alan, Alan Acosta. ¿Se le molesta ese cosa? ¿Cómo estás, Fabio? Bien, profe, gracias. Hola. Hola, mi corazón. Hola, profe. Hola, Alan. Kevin, vamos a dejar el audífono, el audio del computador apagado. ¿Listo? Se unió Samuel. Hola, Samu. Hola, profe. Silencias el... Listo, muy bien. Muy bien. Y José, tú le doy un espacio aquí. Listo, mis corazones. En el día de hoy vamos a empezar con la clase de ángulos. Entonces, la clase de ángulos la vamos a dividir en dos temas. En el primer tema lo vamos a ver en el primer periodo. Y el segundo tema de los ángulos lo vamos a dejar para el segundo periodo, ¿listo? Porque nomás vamos a ver, hoy vamos a ver ángulos diptongo y vamos a empezar a repasar todos los temas que hemos visto. Todos los temas que hemos visto en el colegio los vamos a repasar. Entonces, únicamente vamos a ver nuevos esta semana, el primer tema de los ángulos y el diptongo. Entonces empezamos con el primer tema de los ángulos. Entonces, bueno, mis corazones, vamos a hacer acá este lado. Entonces los ángulos están conformados por dos semirrectas. ¿Se acuerdan que qué era una semirrecta? Que una, habíamos hablado de semirrecta. Sí, dime. Dos semirrectas. Una semirrecta es aquella línea que tiene un punto de inicio, pero no tiene un punto de fin. ¿Listo? Ven acá el puntico, tiene un punto de inicio, pero no tiene un punto de fin. Esa es una semirrecta, ¿listo? Entonces nos dice que un ángulo está formado por dos semirrectas, ¿listo? Entonces yo dibujé las dos semirrectas, ya. Yo ya dibujé mis dos semirrectas y dice que esas dos semirrectas parten de un punto vértice. Entonces, miren, yo acá dibujé mi punto vértice. Entonces tengo las dos semirrectas y el punto vértice para formar mi ángulo. Entonces voy a formar mi ángulo. Entonces pongo mi vértice que es el puntico, primero que todo. Entonces ya tengo mi vértice. Aquí tengo mi vértice. Ahora voy a hacer una semirrecta. Voy a trazar una semirrecta. La voy a trazar así. Ya tengo una semirrecta y ahora voy a trazar la otra semirrecta. La voy a trazar así. Entonces ya tengo mi punto vértice, mi semirrecta inicial y mi otra semirrecta. Entonces dice que un ángulo es el espacio comprendido, la distancia, digamos, la distancia comprendida entre este lado y este lado, entre esta línea y esta línea. Es el espacio comprendido entre esta semirrecta y esta semirrecta. ¿Listo, mis corazones? ¿Por qué están unidas estas dos semirrectas? Estas dos semirrectas están unidas por el punto vértice. Entonces aquí tenemos el vértice y aquí tenemos un lado y aquí tenemos otro lado. Entonces, dos lados y un vértice, que comprenden ¿qué? Comprenden la distancia entre dos semirrectas. Un ángulo es aquella distancia que se comprende entre dos semirrectas.
Listo, mis corazones. Estos ángulos se pueden medir con el transportador. El transportador es un instrumento de medición. ¿Listo? ¿Me muestran los transportadores? Así en la cámara. ¿Me muestras el transportador? Eso, muy bien. Profe, yo no tengo, mami, yo tengo uno. Bueno, mi amor, Sí. no te preocupes, entonces miramos acá. Cierras el micrófono. Teacher, yo tenía 2 transportados, solo que uno se me rompió. Ah, bueno, mi corazón. Si no tienen transportador en este momento, no importa, me ponen atención acá, mis amores. Listo, entonces este es mi instrumento de medición con el cual yo voy a medir los ángulos. Entonces veo que todos tienen el transportador completo, porque hay algunos transportadores que viene solo medio círculo, o sea, media circunferencia. ¿Listo? Este circulito completo es una circunferencia. Esto es una circunferencia. Medio círculo es media circunferencia. ¿Listo? Si yo tengo, mira, como el que tiene Kevin. Kevin tiene media circunferencia. Y yo tengo una circunferencia completa. ¿Listo, mis corazones? Bueno, entonces vamos a trabajar. Hoy solo vamos a trabajar con media circunferencia. ¿Listo? Media circunferencia vamos a trabajar hoy. Ustedes vamos a mirar el transportador. El transportador tiene como 2 filitas de números, como 2 escalas de números, ¿cierto? Tiene 2 escalas de números, ¿sí las ven? Que tienen como 2 filitas. Entonces, vamos a ubicarnos, vamos a coger el transportador al derecho. Al derecho, lo vamos a coger al derecho y vamos a mirar en la parte derecha del transportador. Vamos a buscar en la parte derecha del transportador el punto número 10. El grado número 10. ¿Sí? Me hacen así si lo encontraron. Listo. Entonces, en la parte derecha vamos a encontrar el grado número 10. Entonces, vamos a trabajar únicamente con esa escala. Únicamente vamos a trabajar con esa fila. Ustedes se dan cuenta que en la parte que hay la otra escala de números son unos números grandes, ¿cierto? Digamos, abajo del 10 está el 170. Abajo del 20 está el 160. Entonces, con esos números grandes no vamos a trabajar. Solo vamos a trabajar con los números que empiezan de la parte derecha hacia allá, que empiezan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Con esa escala vamos a trabajar. ¿Listo, mis corazones? Con esa escala vamos a trabajar. Entonces, nuestro transportador tiene una mitad, ¿cierto? Tiene como un puntico en la mitad. ¿Sí? ¿Sí lo ve? Me hacen así. Sí, lo ve. ¿Listo? Entonces tiene un puntico en la mitad. Va a ser nuestra referencia para hacer nuestro punto vértice. Entonces, este puntico... yo la tengo en mi... Utiliza el de la media circunferencia, que como vamos a trabajar sobre la circunferencia, puedes trabajar en azul. ¿Dónde estaba la profesora? El azul. Listo. No es la profesora, digo que la... Listo, mis corazones. Entonces, la mitad de nuestro transportador va a ser nuestro punto de referencia para poner nuestro vértice. ¿Listo? Nuestro vértice. ¿Cuál es el vértice? ¿Este es el vértice? No, ese no es el vértice, ese es una semirrecta. El vértice es el puntico. El puntito. ¿Listo? Sí, entonces ponemos nuestra mitad del transportador la vamos a poner sobre el punto vértice, de esta forma. Sobre el punto vértice de esta forma. ¿Listo, mis corazones? La primera línea, la semirrecta inicial, la primera semirrecta que nosotros trazamos, debe partir del punto vértice hacia el 0. ¿Listo? Debe partir del punto vértice hacia el 0.
Entonces yo hice un transportador gigante para que ustedes me entendieran más. Como este es un tema, yo entiendo que este es un tema complicado, mis corazones, entonces no se me preocupen, vamos a hacer hartos ejercicios para que ustedes comprendan el tema, ¿listo? Entonces yo hice un transportador gigante y se los voy a mostrar. Listo, entonces tengo mi transportador. Yo como únicamente voy a utilizar la escala de números de 10, 20, 30, 40, 50, pues yo solo le hice a mi transportador una escala de números. La otra escala de números del transportador, esos números grandes, yo no los dibujé porque como no los vamos a utilizar, sino únicamente vamos a utilizar estos números pequeñitos a partir del 0, sigue 10, 20, 30, 40, 50, esa es la escala de números que vamos a utilizar, no los números grandes, ¿listo? Entonces esta es nuestra mitad del transportador. Ya dijimos que esto, si tenemos el círculo completo, esto es una circunferencia. Si nosotros tenemos solo medio círculo, así como el transportador de Kevin, si tenemos solo medio círculo, eso es media circunferencia. Una circunferencia completa mide 360 grados. Miren, acá los tenemos. Una circunferencia completa mide 360 grados. Y media circunferencia, solo media circunferencia mide 180 grados. ¿Listo? 180 grados. Entonces, yo aquí tengo la mitad del transportador. La mitad del transportador donde va mi punto vértice, ¿listo? Donde siempre debemos poner nuestro punto vértice. Eso, Kevin, muy bien. ¿Me señalan todos la mitad del transportador, por favor? Eso, mis corazones, muy bien. Eso. Entonces tenemos acá nuestra mitad del transportador. Entonces de esa mitad del transportador siempre vamos a poner ahí el punto vértice, que el vértice es un puntico, entonces ponemos ahí nuestro punto vértice. Y nuestro primer lado, la primera semirrecta que vamos a trazar, la vamos a trazar del punto vértice hacia el 0, O sea que el 0 grados en nuestro transportador es el que está en la mitad del transportador. Entonces, hacia la mitad del transportador encontramos 0 grados. ¿Listo? Alan Salamanca, ¿me señalas los 0 grados, por favor? Eso, mi corazón. ¿Dónde están los 0 grados? Eso. Entonces, tengo mi transportador y los 0 grados los voy a ubicar acá. Acá, listo, los 0 grados acá. Entonces voy a trazar una línea, una semirrecta sobre la mitad de mi transportador, indicando, señalando el punto 0 de mi transportador. Listo. Todo ángulo debe partir del punto 0. O sea que siempre esta semirrecta debe estar señalando hacia el punto 0. Todo ángulo parte hacia el punto 0. Listo. Entonces vamos a ubicar nuestra segunda semirrecta. Nuestra segunda semirrecta la voy a ubicar, venga, voy a hacer mi ángulo de 70 grados. Entonces voy a ubicar mi semirrecta, ¿dónde? Aquí. Entonces, donde está el número 70, voy a trazar 70, voy a trazar una semirrecta hasta el punto vértice. ¿Listo? De tal forma que se unan mis dos semirrectas por el punto vértice. ¿Listo? Ahora voy a hacer un ángulo de 90 grados. Un ángulo de 90 grados, entonces ustedes vieron que puse mi semirrecta acá, apuntando hacia el 90. ¿Listo? Y mi semirrecta inicial continúa en su misma posición, sigue en su misma posición, indicando hacia el número 0. Indicando hacia el número 0. Mi semirrecta inicial siempre tiene que estar indicando hacia el punto 0 del transportador. ¿Listo, mis amores? Ahora vamos a hacer un ángulo, digamos, de 130 grados. Entonces ponemos ahí en 130
ponemos un puntico, y trazamos de ese 130 al vértice, a la mitad de mi transportador, trazamos una semirrecta. Entonces la voy a trazar. ¿Cómo me queda mi ángulo? Miren cómo me queda. Me queda un ángulo de 130 grados. Pero nunca muevo mi semirrecta inicial. Nunca muevo esa semirrecta inicial. ¿Listo, mis corazones? Ahora vamos a mirar las clases de ángulos. Vamos a ver, en este primer tema solo vamos a ver 4 clases de ángulos, únicamente 4 clases de ángulos. En segundo periodo ya vemos las otras clases de ángulos que se pueden formar con la parte de abajo del transportador. Entonces, hoy únicamente trabajamos la parte de arriba. Entonces dice, un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Entonces, los ángulos que miden menos de 90 grados son estos, los que yo dibujé acá, los que están en rosado. Los que dibujé acá en el cuadro rosado. O sea, el ángulo recto. Aquí, sí, mi amor, acá este es un ángulo recto. ¿No se dan cuenta? Obtuso. Correcto. Obtuso. Dime, mi amor. Pues la... ¿Qué si no puedo ver el micrófono solo? Juan, ¿qué me ibas a decir? ¿Nadie más los puede apagar? ¿Solo se puede la cosa? Listo, Kevin, dejamos silenciado el micrófono, mi corazón. Nada. Listo, mis corazones. Entonces, los ángulos agudos son los que miden menos de 80. ¿Será que este es un ángulo agudo? No, este no es un ángulo agudo porque mide 90 grados. Este sí es un ángulo agudo porque ya mide menos de 90 grados, ya está en 80. Este es un ángulo agudo porque está en 70. Este también es un ángulo agudo porque está en 50. Este también es un ángulo agudo, un ángulo de 40 grados. ¿Listo? Lo que comprenden esta parte rosada que yo tengo acá, el que comprenden esta parte rosada que yo tengo acá son nuestros ángulos agudos. Ahora, el ángulo recto, solo hay un ángulo recto. El ángulo recto es el que mide 90 grados. ¿Listo? Si yo tengo mi semirrecta acá, ¿estoy formando un ángulo recto? No, no estoy formando un ángulo recto, porque mi ángulo recto es aquel que mide 90 grados. 90 grados mide mi ángulo recto. Ahora vamos a mirar cuáles son los ángulos obtusos. Los ángulos obtusos son los que miden más de 90 grados. Más de 90 grados. Entonces vamos a poner, ¿será que este es un ángulo obtuso? No, este no es un ángulo obtuso, pero este, acá señalando hacia el 100 grados sí es un ángulo obtuso. Lo mismo, 120 es un ángulo obtuso. Mi ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados. Entonces, todos los ángulos obtusos están acá en este cuadro rojo. Acá, los que están en este cuadro rojo son los obtusos. Acá tengo los agudos. ¿Listo? Agudos y obtusos. ¿Listo? ¿Será que 170 es un ángulo obtuso? Sí, muy bien, Alan, es un ángulo obtuso. 180, ya cuando nos queda, dijimos que íbamos a trabajar solo con media circunferencia, entonces ya vamos a llegar solamente hasta ahí y ya no más. Entonces, ponemos acá nuestra semirrecta acá, indicando hacia el 180. ¿Qué clase de ángulo es ese? Ese ángulo es un ángulo... ¡Obtuso! No, mi amor, acá estoy señalando hacia el 180. Es una línea recta, sí, es una semirrecta y está formando una línea recta. ¿Qué ángulo? Línea recta. Sí, mi corazón. ¡Plano! Este es un ángulo llano, es un ángulo llano. Y es una línea, un ángulo llano forma una semirrecta.
Un ángulo llano forma una línea recta. Entonces, como lo vemos aquí, un ángulo llano forma una línea recta. Una línea recta. Parece que hubiera una sola línea, ¿cierto? Parece que hubiera una sola línea. Entonces, ese es nuestro ángulo llano. Es aquel que se ve como una sola recta y que está señalando 180 grados. Nuestro ángulo llano únicamente mide 180 grados. ¿Listo? Nuestro ángulo llano solamente mide 180 grados. Al igual que nuestro ángulo recto solo mide 90 grados. ¿Listo? Vemos que esta semirrecta, siempre la estamos moviendo. Esta semirrecta la podemos mover así, así, pero la semirrecta inicial siempre está apuntando hacia el 0. Entonces, primer paso, hacemos el vértice. Segundo paso, hacemos la semirrecta inicial. Tercer paso, hacemos la otra semirrecta, realizamos la inclinación dependiendo la apertura de ángulo que queramos. ¿Listo? Dependiendo, si queremos un ángulo de 110 grados, lo ponemos aquí. Si queremos un ángulo agudo de 50 grados, lo ponemos aquí. Queremos un ángulo de 140 grados, bueno, de 130, lo ponemos aquí. Voy a trazar un ángulo y Alan Salamanca me va a decir, por favor, qué clase de ángulo es, qué medida y qué clase. Ya hice la prueba. No, buena pregunta, neta. Si nos salimos de la clase, vuelven a ingresar inmediatamente. ¿Listo, mis corazones? Si se sale de la clase, vuelven a ingresar. Agudo. Ese es un ángulo agudo. Un ángulo agudo y mide 50. grados. 50. Muy bien, Diego. Ahora, ¿qué clase de ángulo es este? Recto. Recto, muy bien, Juan. ¿Y cuánto mide? 90 grados. 90 grados, mis amores. Vemos acá el 9. ¿Te contestó? ¿Este qué ángulo será? Obtuso. ¿Cuántos grados mide? ¿De cuántos grados es este? 110. 130. Mis amores, 110. tengo acá el 30. Tengo acá el 110. Este es mi 110. Después de 110, ¿qué sigue? 120. 120. Es un 120 grados. de 120 grados. Muy bien, mis corazones. Casi me olvido. Sí, rápido, porque ya uno muy bien. Así. Listo. Este ángulo, ¿cómo se llama? Llano, prof. Llano. ¿Cuánto mide el ángulo llano? 180. Llano. 180. 180, prof. 180 Un grados. ángulo llano de 180 grados. Ni un ángulo llano. 80, sí, mi amor. Un ángulo llano de 180 grados. Forma una línea recta. 180 grados. Antes no lo creí, no escuchaban y nombraban a otra persona. Si yo pongo esto así, si yo trazo un ángulo así, ¿esto estará bien? No. Está mal eso. Porque la línea debe ir al 0. Ay, muy bien, mi amor, porque la línea debe ir al 0. ¿Listo? Debe ir al 0. Si no estuviera en el 0, no estaría mal. Muy bien. Nos va a quedar la medición mal. Si no lo ponemos en el 0, pues
va a quedar mal medido el ángulo. ¿Listo, corazón? Me va a decir, por favor, Juan, me dices, ¿qué ángulo quieres que trace? ¿De cuántos grados? ¿Qué ángulo traza mi corazón? ¿Me puedes decir 70? Profe, traza un ángulo de 70 grados. Profe, traza un ángulo de 160. ¿De qué grado quieres que yo trace? 80. De 40. De 80. Espera, estamos con Juan, amores. Estamos con Juan José primero. Entonces, Juan me dijo que traza 40. un ángulo de 40 grados. ¿Será que ahí está bien? No. No, está mal, ¿cierto? ¿Y ahí será que está bien? Sí. Sí, ahí está muy bien. Entonces, estoy tomando un ángulo de 40 grados. Chevy, corazón, ¿qué ángulo quieres que trace? ¿De qué grados trazo el ángulo? ¿De cuántos grados trazo el ángulo? ¿Yo? Sí. ¿De cuántos grados quiere que trace el ángulo? Puede ser de 30, de 40, de 50, de 70, de 110, de 120. De 170. ¿De 170? Sí, de 170. ¿Será que si lo pongo aquí, ahí ya está bien? ¿Lo tracé bien? No, ese es 110. Digo 100. Eso es 100, eso es un ángulo de 100. Tú me dijiste 170, ¿cierto? Entonces lo vamos a poner ahí. Tenemos el ángulo de 170 grados, porque me está señalando, dibujé mi secuencia hacia el 170, A 170 grados. 170 grados. Entonces, si ven De que 60. es un tema muy bonito que podemos trabajar didácticamente y pues nos vamos a divertir, ¿listo? Ahorita les voy a mostrar un videíto. ¿Listo, mi corazón? Ahora, Alan Acosta, dime una medida de ángulo. ¿Qué ángulo mido? Ya. 80 grados. ¿Sí? Y ese es un ángulo que obtuso, ya no que es un ángulo que agudo, muy bien. Tracé mi ángulo agudo en 80 grados. Nos quedó ahí muy bien. Listo, mis corazones. Les voy a mostrar las diapositivas. Les voy a mostrar unas diapositivas para que vayamos comprendiendo más a fondo este tema. ¿Listo? Entonces, listo, mis corazones. Vamos a mirar. Ay, mami, no podemos. Entonces dice, ¿qué es un ángulo? Entonces, yo les voy a dar la palabra a cada uno. Por favor, tenemos el micrófono, yo les doy la palabra. Entonces, tenemos acá un ángulo agudo. Entonces, el ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados, ¿listo? Entonces, por favor, Alan Acosta, ¿me lees este enunciado? ¿Qué es el ángulo? ¿Me lees esta definición? El ángulo agudo es el espacio entre dos rectas que comparten un mismo vértice cuya inclinación o apertura es mayor que 0 grados
Desactivaste el internet, por eso es que no quiere Listo, muy bien, corazón. Y hay alguien que tiene el audio encendido. Y me está causando interferencia. Por favor, todos apaguen el micrófono. Listo. Entonces, muy bien, Alan, leíste muy bien. Entonces, el ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. ¿Listo? Acá lo tenemos en 80, tenemos nuestro primer lado, nuestro segundo lado y nuestro punto vértice. ¿Listo? Entonces, los agudos son los que miden menos de 90 grados. Entonces, vamos a utilizar esta escala. Esta escala de números es la que vamos a utilizar, ¿listo? Empieza desde 0, 0, 10, 20, 30, 40. Esta escala de números es la que vamos a utilizar. La escala de números del transportador, esa escala que tiene números grandes, esa escala no la vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces dice, el ángulo son dos líneas que están unidas por un vértice. El vértice es el punto de origen de esas dos líneas. ¿Listo? Vemos acá el ángulo agudo, tenemos lado, lado, el vértice, y el ángulo agudo es ese espacio, este espacio que hay entre esas dos rectas. Es el espacio que hay entre esas dos rectas. ¿Listo? Diego Alejandro, ¿me vas a leer, por favor, qué es un ángulo recto?